¿Se ve la pantalla, por favor? Sí se ve, profesora. Ya, ok, gracias. Ya, esta es la 11. Un minuto, por favor. Ya, a ver, el ejercicio número 11. En la figura, la ecuación de la elipse es x al cuadrado sobre 676 más y cuadrado sobre 169 igual a 1, y de la recta es y igual a 5. Entonces nos preguntan, ¿hay la suma de las coordenadas de P? Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y por dato nos dan la ecuación de la elipse, ¿no? Nos dan la ecuación de la elipse y también nos dan la ecuación de esta recta. Como puedes observar, la ecuación de la recta es y igual a 5. Entonces, toda ecuación cuando es y igual a menos 2, y igual a menos 50, y igual a 100, siempre son rectas horizontales. Quiere decir que corta al eje Y en el punto 5. Entonces, esta recta horizontal corta al eje Y en este punto que va a resultar siendo igual a 5. Ese puntito viene a ser igual a 5. Entonces, se trata de rectas horizontales. Cuando nosotros observamos rectas verticales, siempre el corte es en X. Entonces, su ecuación va a ser X igual a 20, X igual a 30, X igual a 50, X igual a 100, ¿no? Y van a ser de forma vertical. Entonces, del gráfico, nosotros podemos hallar las coordenadas de este punto P. Este punto P pertenece a la recta L. Si pertenece a la recta L, su ordenada va a resultar igual a 5. Y la abscisa no sabemos cuánto avanzamos a derecha. Entonces, colocamos avanzamos a derecha, por ejemplo, a unidades, y lo que subimos hacia arriba va a resultar igual a 5. Entonces, ese punto P es de coordenadas a, 5. Luego también nos dan la ecuación de la recta de la elipse, ¿no? En este caso, la ecuación de la elipse está dada por esta igualdad. Pero ese punto P, ¿a dónde pertenece? Ese punto P pertenece a la elipse. Si pertenece a la elipse, debe satisfacer la ecuación de la elipse. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra satisfacer? Que en vez de colocar X, este X que aparece en la ecuación, nosotros colocamos la abscisa del punto P, que va a ser A. En vez de Y, colocamos la ordenada, que resulta igual a 5. Entonces, cuando se reemplaza, como ese punto P pertenece a la elipse, debe satisfacer la ecuación de la elipse. Entonces, en vez de X, colocamos A cuadrado sobre 676 más Y cuadrado. En vez de Y, se coloca 5 al cuadrado sobre 169 es igual a 1. Entonces, de aquí operando, nosotros podemos encontrar el valor de A. Entonces, hacemos las operaciones indicadas, las operaciones correctas, y va a resultar siendo que el valor de A, ese valor de A es igual a 24. Entonces, a nosotros nos preguntaban justamente por la suma de coordenadas. El punto P va a ser de coordenadas 24,5. Entonces, ese punto P es de coordenadas 24,5. Entonces, nos preguntan por la suma de las coordenadas. Quiere decir que debemos sumar la abscisa, que es 24, más la ordenada, que va a resultar igual a 5. Entonces, 24 más 5 resultó siendo igual a 29. La respuesta viene a ser la alternativa E nada más. Sería el ejercicio número 11. Entonces, recuerda
todo punto que pertenece a una recta, que pertenece a una circunferencia, a una parábola, a una elipse, siempre debe satisfacer su ecuación. La palabra satisfacer simplemente es reemplazar. En vez de X colocas la abscisa del punto y en vez de Y colocas la ordenada del punto nada más. Ya, sería entonces el ejercicio número 11. Ejercicio número 12. En la figura, O es centro, A y B son vértices de la elipse. Si el punto C es de coordenadas menos 4 raíz de 3,0 y AB es igual a 12 raíz de 2 metros. Ahí es la ecuación de la elipse. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y por datos nos dicen que este punto O es centro de la elipse. Los puntos A y B son los vértices de la elipse, ¿no? Luego nos dicen que el punto C es de coordenadas. Este punto C es de coordenadas menos 4 raíz de 3,0. Y la longitud AB es igual a 12 raíz de 2. La distancia entre el punto A y el punto B es 12 raíz de 2. Entonces nos preguntan, ¿hay la ecuación de la elipse? Entonces, para poder hallar la ecuación de la elipse, recuerda que se necesita 3 elementos. Primero, conocer las coordenadas del centro, la constante A y la constante B. Entonces, nos dicen por dato que este punto O, que es el origen de coordenadas. ¿Cómo sabemos que es el origen de coordenadas? Porque es el punto de intersección del eje X con el eje Y. Entonces, este punto O es de coordenadas 0,0. Entonces, ya conocemos el centro, que es el 0,0. ¿Qué nos falta conocer? La constante A, pero sabemos que la distancia entre el punto A y el punto B nos representa el eje mayor. Este segmento AB es el eje mayor y siempre la longitud del eje mayor es igual a 2A. Entonces quiere decir que AB es igual a 2A, pero por dato, ese AB es igual a 12 raíz de 2. Entonces, 2A es igual a 12 raíz de 2. Entonces, de aquí operando, el valor de A va a resultar igual a 6 raíz de 2. Entonces, ya conocemos que la distancia del centro hacia los vértices siempre viene a ser el valor de A. Vale A y también resulta siendo A. Y A va a ser igual a 6 raíz de 2. Y la distancia del centro hacia los otros dos vértices viene a ser el valor de B. Vale B y también resulta siendo igual a B nada más, ¿no? Entonces, por dato nos dicen que este segmento OC resulta igual a 4 raíz de 3, porque el punto C, este punto C es de coordenadas menos 4 raíz de 3,0. ¿Qué quiere decir? Que la distancia desde el 0,0, ¿no? Desde el 0, nosotros retrocedemos. ¿Cuánto retrocedemos hacia izquierda? 4 raíz de 3. Entonces, por ese motivo, OC es igual a 4 raíz de 3. Pero OC viene a ser el valor de B nada más. Entonces, a partir del gráfico, nosotros podemos observar que el valor de A va a ser igual a 6 raíz de 2 y el valor de B resultó siendo 4 raíz de 3. Entonces, ya podemos hallar la ecuación de la elipse. La ecuación de la elipse. Como la elipse es de forma vertical, el mayor de estas dos constantes, siempre el mayor es el A. Entonces, el A debe acompañar a Y. Cuando la elipse es de forma horizontal, el mayor que es A acompaña a X. Entonces, en este caso, colocamos, como el centro es el 0,0, entonces aquí va solamente X al cuadrado. Porque la ecuación de la elipse, en forma general, la ecuación de esa elipse va a ser X menos X sub 0, menos la abscisa del centro elevado al cuadrado. Aquí más quién, más
y menos y sub 0, menos la ordenada del centro elevado al cuadrado, esto es igual a 1. Entonces ahora colocamos denominador, denominador. Cuando la elipse es de forma horizontal, entonces aquí va el a cuadrado. Aquí va el a cuadrado y aquí va el b cuadrado. Eso es cuando la elipse es de forma horizontal. En este caso, la elipse es de forma vertical. Entonces, el a cuadrado acompaña aquí. Aquí va a cuadrado y aquí va b elevado al cuadrado. Entonces, en nuestro caso, el centro es el 0,0. Entonces, ese centro es el 0,0. Entonces, en vez de x sub 0 es 0, en vez de y sub 0 es 0. Por eso solamente queda x al cuadrado y aquí queda y al cuadrado. Aquí debajo del x va el b al cuadrado, que es 4 raíz de 3, todo elevado al cuadrado, más debajo de y va el a cuadrado, que es 6 raíz de 2 elevado al cuadrado, igual a 1. Operando resulta siendo x al cuadrado sobre 48 más y cuadrado sobre 72 igual a 1. La respuesta viene a ser la alternativa C. Entonces, serían los ejercicios que corresponden, digamos, serían los ejercicios 11 y 12, ¿no? Faltaría ver la 13. A ver, toma captura. Ya, faltaría la 13, ¿no? Voy a abrir la pizarrita. Ay, no leí la 13. Ya, no hay problema. No, no lo voy a hacer. A la 13. Como la 13 después retroceder.
Nos dicen que el arco de un puente tiene la forma semielíptica con eje mayor horizontal. Si la base y la altura del arco miden 30 y 10 metros respectivamente, halle la altura del arco a 6 metros del centro. Entonces aquí vamos a dibujar el arco de un puente. Entonces nos dicen, el arco de un puente tiene la forma semielíptica, como estamos dibujando, con eje mayor horizontal. Entonces, ¿qué quiere decir eje mayor horizontal? Que necesariamente esta longitud, ¿no? Toda esta longitud, toda esa recta horizontal va a ser igual a 2A. ¿Ya? Y nos dicen si la base y la altura del arco miden 30 metros y 10 metros. Entonces, la base viene a ser justamente AB. Entonces, colocamos. Estamos aquí colocando que AB nos representa la base y por dato es igual a 30 metros. Entonces, quiere decir que necesariamente 2A va a ser igual a 30 metros. Entonces, el valor de A resulta a la mitad, que va a ser igual a 15. Y la altura es igual a 10 metros. Pero la altura, ¿dónde está ubicado? En el centro, ¿no? Entonces, en el centro de la base. Entonces, aproximadamente, ubicamos aquí la altura. Y por dato, nos dicen que la altura esa vertical nos representa la altura y eso es igual a 10 metros. Pero esa altura viene a ser el valor de B. ¿Ya? Entonces, esa alturita, por ser altura, este ángulo es de 90 grados. Vamos a ubicar nuestra altura, 90 grados, y nos representa la altura que va a ser igual a 10 metros. Entonces, ¿qué nos preguntan? Hay la altura del arco a 6 metros del centro. Nosotros estamos ubicando en este punto el centro. Este punto O viene a ser el centro. Entonces, ese punto O nos representa el centro de la base del puente, ¿no? Entonces nos preguntan, hay la altura del arco a 6 metros del centro. Quiere decir que nosotros vamos a avanzar. A partir de O, nosotros avanzamos 6 metros. Avanzamos hacia derecha 6 metros y nos preguntan por esta alturita. Entonces, estamos ubicados en este punto y nos preguntan por esta altura. Entonces, como no conocemos, vamos a colocar que sea H nada más, ¿no? Entonces nos dicen, hay en la altura a 6 metros del centro. Entonces, vendría a ser la gráfica del enunciado del ejercicio. Entonces, este tipo de ejercicios, cuando son ejercicios contextualizados, tanto en la parte parábola como en elipse, ¿cuál es la manera de desarrollar? Digamos que hay 4 pasos. El primer paso es la ubicación del plano cartesiano. En el caso de parábola, cuando la parábola se abre hacia arriba, en el punto más bajo de la parábola se debe ubicar el origen de coordenadas. Si la parábola se abre hacia abajo, por ejemplo, si nos dicen que la puerta de una catedral, digamos, o el ingreso de un centro comercial es de forma parabólica, entonces lo más recomendable es ubicar el origen de coordenadas en el punto medio de la base.
Ahí debemos ubicar, ¿no? En el caso de elipse, siempre se recomienda ubicar el plano cartesiano en el centro de esa elipse. Entonces, en el punto O, nosotros vamos a trazar nuestro plano cartesiano. Entonces, aquí trazamos nuestro eje Y. Trazamos nuestro eje Y. Trazamos nuestro eje Y. Luego, vamos a trazar nuestro eje X. Entonces, y este punto, el punto nos representa el origen de coordenadas que va a resultar siendo el 0,0, ¿no? Entonces, ese punto O resulta siendo el 0,0. Ese es el primer paso. El segundo paso es hallar la ecuación de ese lugar geométrico. En este caso, hallar la ecuación de nuestra elipse. Entonces, para poder hallar la ecuación de la elipse, recuerda que siempre se necesita conocer tres elementos. Conocer las coordenadas del centro, la constante A y nuestra constante B. En este caso, el centro viene a ser el origen de coordenadas que va a resultar siendo el 0,0. El valor de A ya lo hemos hallado, que resulta siendo igual a 15. Y el valor de B. En elipse sabemos que el eje mayor siempre es 2A, el eje menor viene a ser 2B. Entonces necesariamente B va a resultar igual a 10. Entonces, a partir del centro hacia ese punto de la elipse, este segmento siempre nos representa nuestro semieje menor que viene a ser de longitud B. Entonces, como ya conocemos los tres elementos, entonces podemos hallar la ecuación de nuestra elipse. Entonces, colocamos aquí el primer paso. Vamos a colocar, para que recuerdes, es la ubicación del plano cartesiano. Es la ubicación del plano cartesiano. Luego, el segundo paso viene a ser la ecuación de la elipse. La ecuación de la elipse con centro en el 0,0 simplemente es x menos 0 al cuadrado, x al cuadrado, más ¿quién? O vamos a colocar. Entonces colocamos aquí. X menos la abscisa del centro, que es 0, al cuadrado, más y menos la ordenada del centro elevado al cuadrado, esto es igual a 1. Colocamos denominador, denominador. Como la semielipse es de forma horizontal, el A acompaña a X. Entonces aquí va 15 al cuadrado, ¿no? Aquí va 15 al cuadrado y aquí va B al cuadrado, que sería 10 al cuadrado. Entonces la ecuación de la elipse va a ser de la forma x al cuadrado sobre 15 elevado al cuadrado más y al cuadrado sobre 10 al cuadrado, que resulta siendo 100 igual a 1. Esto de aquí ya viene a ser la ecuación de nuestra elipse. Entonces, vendría a ser el segundo paso. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso es la ubicación de nuestra incógnita en un punto de la gráfica. O sea, tenemos que hallar las coordenadas del punto P. O sea, es la ubicación de la incógnita en un punto de la gráfica. Que buscamos conocer las coordenadas de ese punto P. Pero si este punto es el 0,0, quiere decir que avanzamos a derecha 6 unidades y subimos H unidades. Entonces, ya tenemos la ubicación de nuestra incógnita en un punto de la gráfica. Este es el tercer paso. ¿Y cuál es el cuarto paso? Entonces, aquí colocamos. El tercer paso es la ubicación. Es la ubicación de la incógnita. Es la ubicación de la incógnita. De la incógnita. Es la ubicación de la incógnita. Y el cuarto paso es que ese punto, ¿a dónde pertenece? Ese punto, el punto P de coordenadas 6,h,
pertenece a la elipse. Si pertenece a la elipse, debe satisfacer la ecuación de la elipse. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente reemplazamos. En la ecuación de la elipse, en vez de x, colocamos 6 al cuadrado sobre 15 al cuadrado. ¿Más quién? Más. En vez de y, colocamos altura al cuadrado sobre 100. Esto es igual a 1. Entonces, todo queda en términos, digamos, en términos de h, ¿no? Y ya podemos encontrar justamente el valor de nuestra altura. Entonces, aquí 15 al cuadrado va a resultar siendo 225, ¿no? Entonces, aquí resulta 225. Entonces, operando, el valor de h va a resultar siendo 2 raíz de 21. ¿Ah? Entonces, a ver, verificas por favor, 2 raíz de 21 metros. Sería la respuesta. La alternativa D. Ya, sería entonces el ejercicio número 13. ¿Alguna consulta, Fátima? ¿Ninguna? Ya. A ver, creo que se han unido los demás. A ver, José, María Fernanda, me escriben en el chat qué ejercicio desean que resuelva. Sí. Y me dan unos 2 minutitos, por favor, mientras ustedes escriben en el chat. Fátima, sí, vamos a hacer la 10, no te preocupes.
Ya, a ver. Ya. Ya, hicimos la 11, 12, 13. Ya, Fátima me hice la 10. Luego María Fernanda. Eh, ya, 2 ejercicios. No. Eh, María Fernanda dice, error al abrir una imagen. No ha cargado en el chat. A ver, verifica, por favor. María Fernanda, ¿me escuchas? Ya, ok, ok. Ya, entonces me dice Fátima, la 10, la 5 y la 6. Fátima, avanzamos con las 5 y 6 propuestas, ¿ya? 5 y 6. Dos coma seis, ¿no? Ya. A ver, la 5. La 5 nos dicen los vértices de una elipse. Entonces nos dicen los vértices de una elipse se ubican en las rectas L1, x igual a 1, y L2, x igual a 9. Su eje focal es paralelo al eje X y la ordenada de su centro es 7. Si la elipse pasa por el punto P de coordenadas 2,6, halle la longitud de su lado recto en centímetros. Entonces, vamos a dibujar primero nuestro plano cartesiano. Como nuestro plano cartesiano. Es el eje Y, nos representa el eje X, y este punto es el origen de coordenadas. Este punto es el origen de coordenadas, el 0,0, ¿no? Entonces, nos dicen bien claro que los vértices de la elipse se ubican en las rectas L1, x igual a 1, ¿no? Y x igual a 9. X igual a 1. Entonces, ubicamos. Este punto es el punto 1 y luego ubicamos el punto 9. Este es el punto 1 y aproximadamente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí ubicamos el punto 9. Entonces las rectas x igual a 1. ¿Quién es la recta x igual a 1? Entonces, lo que estaba explicándote hace un momento, ¿no? Es la recta vertical.
Entonces, quiere decir que esta recta es la recta L1, que es x igual a 1. Luego trazamos la otra recta. La recta que está aquí es la recta L sub 2, que viene a ser x igual a 9. Entonces, los vértices de esa elipse pertenecen a esas dos rectas. Y nos dicen además que su eje focal es paralelo al eje X y la ordenada de su centro es 7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el eje focal va a estar ubicado justamente en la recta horizontal y igual a 7, ¿no? Entonces, ubicamos, ¿ah? A ver, como la ordenada de su centro es 7. Entonces, primero, aquí vamos para que se pueda entender mejor, vamos a sombrear. Nos dicen bien claro que su centro, ¿no? Su eje focal es paralelo al eje X. Si su eje focal es paralelo al eje X, quiere decir que es una recta horizontal. Entonces nosotros aproximadamente aquí vamos a trazar. Entonces, esta recta nos representa nuestro eje focal. Nos representa nuestro eje focal paralelo al eje X. Entonces, el centro siempre está ubicado en el eje focal y es el punto medio de nuestro eje mayor, ¿no? Entonces, este punto de intersección del eje focal con esta recta L1 debe resultar siendo el vértice 1. Este otro punto de intersección entre el eje focal y la recta L sub 2 viene a ser el vértice V sub 2. Entonces, en el punto medio de este segmento, punto medio del segmento V1, V2, viene a ser el centro. Entonces, ubicamos aproximadamente, punto medio está aquí. Este punto nos representa el centro de nuestra elipse. Ese centro lo vamos a denotar con la letra C nada más. Pero nos dicen que su ordenada es 7, que quiere decir que es algo, coma, ordenada 7. Algo, coma, 7 nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo estará dibujada nuestra elipse? De acuerdo a todos los datos que estamos colocando, la elipse, como el eje focal es paralelo al eje X, necesariamente la elipse es de forma horizontal. Entonces, aquí vamos a dibujar nuestra elipse. Ahí tenemos a la elipse, cuyo vértice viene a ser este punto V1, este otro punto es el vértice V2 y el centro de nuestra elipse de ordenada 7. Pero esta elipse nos dice que pasa por el punto, o sea, también está pasando, pasa por el punto 2,6. Entonces, como pasa por el punto 2,6, entonces este punto es 1. Entonces avanzamos a derecha 2 y subimos 6, ¿no? Entonces el punto P está ubicado aquí. Entonces aquí aproximadamente está ubicado el punto P de coordenadas 2,6. 2,6. Ese es el punto P. Entonces, ¿qué nos preguntan? Ahí la longitud de su lado recto. Entonces, recordemos que el lado recto de nuestra elipse es igual a 2 veces la constante B elevado al cuadrado sobre la constante A nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros? El valor de B y el valor de A. Entonces, para poder encontrar el valor de A, la distancia entre 1 y 9. 9 menos 1, 8. Entonces, quiere decir que necesariamente toda esta longitud resulta siendo igual a 2A, ¿no? Siempre. La distancia entre V1 y V2 siempre es 2A. Siempre recuerden que del centro hacia
el vértice V1 viene a ser A. Del centro hacia V2 también es la constante A. Entonces, todo viene a ser 2A. Y 2A, ¿a qué va a resultar igual? A 9 menos 1 resulta siendo igual a 8. Entonces, la constante A va a resultar igual a 4 nada más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos encontrar? Necesariamente la constante B. ¿Conocemos las coordenadas del centro? Sí, porque este centro está ubicado en el punto medio de V1 y V2. Quiere decir que el punto medio entre 1 y 9, que va a resultar siendo el valor de A viene a ser 4. A resultó siendo 4. Entonces, estamos aquí en 1. ¿Cuánto avanzamos? 4 unidades y va a caer en el punto 5. Entonces, el centro es de coordenadas 5,7. Entonces, conociendo las coordenadas del centro, el valor de A, ya podemos hallar el valor de B nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar? La ecuación de la elipse. Como nos dan por dato que la elipse, que esta elipse pasa por el punto P, entonces ese punto P debe satisfacer la ecuación de la elipse. Entonces, por este punto P, mediante este punto P, vamos a hallar la constante B. Entonces, primero hallamos la ecuación de la elipse. La ecuación de la elipse con centro en el punto 5,7 es de la forma x menos la abscisa del centro, que es 5, elevado al cuadrado, más y menos la ordenada del centro, que viene a ser 7 elevado al cuadrado. Esto resultó siendo igual a 1. Colocamos ahora denominador, colocamos aquí denominador. Entonces, como la elipse es de forma horizontal, entonces el A acompaña a X. Debajo del X va el A cuadrado. El A cuadrado, pero A viene a ser 4. 4 al cuadrado, y debajo de Y va el valor de la constante B elevado al cuadrado. Entonces vendría a ser la ecuación de la elipse. Entonces, esta de aquí nos representa la ecuación de nuestra elipse. En esa ecuación, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros? Conocer la constante B. Entonces, por eso nos dan justamente el punto B. Entonces, para poder hallar esa constante B, nos dicen, en el segundo paso, el punto P de coordenadas 2,6 pertenece a la elipse. Si pertenece a la elipse, debe satisfacer la ecuación de la elipse. En vez de X, colocamos 2, ¿no? La palabra satisfacer quiere decir reemplazar. En vez de X, se coloca 2. 2 menos 5 elevado al cuadrado sobre, sería 4 al cuadrado, que nos queda 16. Más Y, en vez de Y, colocamos 6 menos 7 elevado al cuadrado sobre B elevado al cuadrado es igual a 1. Entonces, de aquí todo queda en función de números y operando. Ustedes, por favor, vamos a ver. Operando, ustedes verifiquen que el valor de B debe resultar siendo B cuadrado, debe resultar igual a 16 séptimos. 16 sobre 7. Viene a ser el valor de B. Entonces, como ya conocemos B, conocemos A, ya podemos hallar la longitud del lado recto, ¿no? Entonces, diremos que el lado recto, por lo tanto, el lado recto, nos preguntan, va a ser igual a 2 por B cuadrado sobre A, ¿no? Que nos queda 2 sobre 1, 2 por 1 sobre A, que vendría a ser el valor de A, 4. Por B cuadrado, que es igual a 16 séptimos. Entonces, de aquí operando, nos queda cuarta 1, cuarta 4 por 2, 8. La respuesta resultó igual a 8 séptimos centímetros. Sería la respuesta. La respuesta viene a ser la alternativa C.
¿Está bien? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? No. Ya, a ver si me está escuchando bien o un poco así con interferencia. Se escucha bien, Miss. Ay, ok, gracias, Fátima. Pero el detalle, ¿por qué no carga? ¿Cómo me puede pasar ahora? A ver, avanzamos, ¿no? Con la 6. Tomaron captura, ¿no? La 6. En la figura F1 y F2. F1 y F2 son focos de la elipse y si el cuadrilátero F1A, F2B está circunscrito a la circunferencia, ¿no? Entonces, la palabra circunscrito quiere decir que ese cuadrilátero es tangente. Es tangente a nuestra circunferencia. Entonces, estos puntos son puntos de tangencia. Estos 4 puntos son puntos de tangencia. Además, nos dicen que F1A resulta igual a 5. Entonces, esta longitud F1A resulta igual a 5. Luego F2B, 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 F2B resulta igual a 7. Entonces, ¿qué nos preguntan? Hay la longitud del eje mayor de la elipse. Y esa longitud resulta igual a 2A. Entonces, nos están preguntando por 2A. Entonces, para poder hallar ese 2A, ¿qué es lo que nosotros podemos aplicar? Vamos a colocamos que esta longitud AF2. Un ratito, por favor. Disculpen. Entonces, vamos a colocar que la distancia entre el punto A y F2 resulte siendo, por ejemplo, M.
¿ya? Vamos a colocar que sea esta longitud resulte siendo M y esta otra longitud. La distancia entre F1 y B resulte siendo, por ejemplo, P. ¿Saben? Entonces, ¿qué es lo que se puede observar? Que tenemos un cuadrilátero, el cuadrilátero AF1, BF2, que es un cuadrilátero que circunscribe a la circunferencia. Entonces, si ese cuadrilátero circunscribe a la circunferencia, entonces nosotros podemos aplicar el teorema de Pitón. Siempre, para todo cuadrilátero que circunscribe una circunferencia, se puede aplicar Pitón. Entonces, de frente iremos aquí como primer paso. Como primer paso, para ese cuadrilátero AF1, BF2, aplicamos el teorema de Pitón. Entonces, aplicando el teorema de Pitón, que nos dice que la suma de los lados opuestos. Entonces, quiere decir que M más P va a resultar a 5 más 7. Entonces, de aquí encontramos que la suma de M más P es igual a 12. Eso es aplicando Pitón. Pero además, este punto ¿a dónde pertenece? Este punto A pertenece a la elipse. Si ese punto pertenece a la elipse, entonces por la definición de elipse, todo punto que pertenece a la elipse, se cumple que la distancia de ese punto al foco 1 más la distancia de ese punto al foco 2, esa suma va a ser igual a 2A. Entonces colocamos aquí, diremos como segundo paso, el punto A pertenece a la elipse. Si pertenece a la elipse, se cumple que la distancia del punto A al foco 1, 5, más la distancia de ese punto al foco 2, que es M, 5 más M, es igual a 2A. ¿Correcto? Pero este punto B, ¿a dónde pertenece? A la elipse. Entonces, el punto B pertenece a la elipse. Si pertenece a la elipse, se cumple que la distancia de ese punto B al foco 1, que es P, más la distancia de ese punto B al foco 2, que es 7, va a resultar siendo también igual a 2A. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones, nosotros ¿qué podemos concluir? Que 5 más M es igual a P más 7. P más 7. Entonces, de aquí pasamos a restar. Entonces, tendremos que M menos P es igual a 7 menos 5 igual a 2. Entonces, acá vamos a encontrar dos ecuaciones. Acabamos de encontrar que M más P es igual a 12 y M menos P es igual a 2. Entonces lo resolvemos como álgebra, ¿no? Entonces aquí operando, entonces diremos como tercer paso, M más P es igual a 12 y M menos P es igual a 2. Entonces aquí resolvemos. Resolvemos, se cancela, se cancela, se cancela, se cancela el valor de más P con menos P y nos va a quedar 2M, ¿no? Entonces, 2M es igual a 12, 14, entonces el valor de M resulta igual a 7. Si M es 7, entonces el valor de P va a resultar siendo igual a 5, porque la suma de M más P viene a ser igual a 12 nada más, ¿no? Entonces, pero bastaba hallar uno de ellos nada más, ¿no? Bastaba encontrar el valor de M, porque podíamos reemplazar en esta ecuación, ¿no? Podemos reemplazar en esta ecuación. 5 más M es igual a 2A, ¿no? Entonces, aquí vas a encontrar M, ¿no? Entonces, ya que hemos encontrado M, entonces diremos, por lo tanto, 2A, nuestro eje mayor. El eje mayor
el eje mayor resultó siendo igual a 2A. 2A. Y 2A es igual a 5 más M. Entonces, resulta siendo el valor de 12, ¿no? Entonces va a ser igual a 5 más 7. 12. La respuesta viene a ser la alternativa A, 12 centímetros. Voy a hacer las 6. Sí, no sé qué pasa, no se ven las imágenes. Ahora, ¿qué hacemos? Ya, Fátima, me falta la 10 nada más, ¿no? Ya, miren, voy a terminar ahora, tomar la captura, ¿no? Tomar la captura. Voy a dejar de compartir y voy a compartir toda la pantalla. Lo que ustedes vean. Ajá. Miren, aquí no puedo ver, ¿ves? No sé si se ve. Aquí el mensaje primero de María Fernanda, ¿no? No, no se ve, no se ve, no puedo descargarlo. No sé si es mi internet. No se carga, no sé por qué. ¿Cómo podemos hacer? O sea, en tu laptop tampoco se ve. Uy, ay, ay, ahora. Espérate, déjame ver en el celular. Ah, pero acá no tengo. Chat. Me está cargando, ¿ver? A ver si lo puedo ver de acá en el celular. Ya, hasta que va cargando, a ver. O cuando lo puedo ver en el celular. Sí puedo pedir ese problema de aquí porque tengo, puedo ver. No puedo ver los mensajes. Solamente veo la último mensaje. Y ahora, ¿cómo me pueden pasar? ¿Pero qué ejercicios son?
A ver, María Fernanda, Flavia. Ella se retiró, creo. María Fernanda, ¿qué ejercicios son? ¿Son de las separatas o son de exámenes pasados? Ah, ya. Ya, te doy mi Gmail entonces. No sé si está permitido. Bueno, ya veremos. Ya, lo estoy enviando, María Fernanda. A ver, envíame, a ver. Sí, no sé. Ya, mientras que me envías, hacemos Fátima, la 10, ¿te parece? La 10. Habíamos hecho la 12, la 11, ya la 10. Ejercicio número 10. En la figura V1 es de coordenada 0, menos 13 y V2 de coordenada 0,13. Son los vértices de la elipse. Si F1 es de coordenada 0,12, es el foco, hay la ecuación de la elipse. Colocamos la solución, vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y se trata de la elipse, ¿no? Se trata de la elipse y nos dicen por dato que V1 es de coordenadas 0, menos 13 y V2 es de coordenadas 0,13. Y además nos dicen que este foco 1 es de coordenadas 0,12. Entonces nos están preguntando, halle la ecuación de la elipse. Entonces, para poder hallar la ecuación de la elipse, recuerda que siempre se necesita conocer 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Las coordenadas del centro. Luego, la constante A, el valor de la constante A y el valor de la constante B nada más. Entonces, por datos nos dicen que V1 es de coordenadas 0, menos 13 y V2 es de coordenadas 0,13. Este punto O viene a ser el centro de la elipse y ese centro es el origen de coordenadas que va a resultar siendo el 0,0. Entonces, ¿qué buscamos? El valor de la constante A, pero sabemos que la distancia del centro hacia V1. Entonces, esta distancia del centro a V1 viene a ser A. La distancia del centro a V2 viene a ser la constante A. Entonces, necesariamente, el valor de A va a resultar siendo 13, porque este punto es el 0,0. ¿Cuánto bajamos? 13 unidades. ¿Cuánto subimos? 13 unidades. Entonces, el valor de A resulta igual a 13. Entonces, claro observar que A vale 13. Pero si este punto, F1, si este punto es el foco, entonces la distancia del centro
hacia el foco 1 siempre es la constante C. Y esa constante C va a resultar siendo 12 porque subimos 12 unidades. Entonces, a partir de los datos, nosotros podemos concluir que el valor de A es 13 y el valor de C va a resultar siendo igual a 12 nada. Entonces, ¿qué buscamos? Conocer el valor de B. Y para poder conocer el valor de B, aplicamos Pitágoras. Siempre recuerda que las tres constantes A, B y C siempre cumple Pitágoras. Entonces, siempre se cumple Pitágoras. Y tendremos que A cuadrado es igual a B cuadrado más C elevado al cuadrado. El valor de A viene a ser 13, ¿no? Entonces, en Pitágoras, ¿quién es el A? Hipotenusa, ¿no? Siempre se cumple. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. El A es la hipotenusa, cateto B, cateto C. Si la hipotenusa es 13, el otro cateto es 12, el otro cateto debe ser 5. O caso contrario, aplicamos Pitágoras nada más, ¿ya? Entonces, vale B, también resulta siendo B, ¿no? Entonces, se cumple Pitágoras y tendremos que el valor de B va a resultar igual a 5. Entonces, acabamos de encontrar que B resulta siendo 5. Entonces, si B vale 5, entonces necesariamente la ecuación de la elipse es de la forma. Con centro en el 0,0 va a ser x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Como la elipse es de forma vertical, el a cuadrado va debajo de y, que sería 13 al cuadrado, y debajo de x va 5 al cuadrado. Entonces, operando va a resultar x al cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 169 igual a 1. La respuesta es la alternativa C. ¿Está claro, Fátima? ¿O tienes alguna duda, alguna consulta? Ok, Fátima. Gracias, María Fernanda. Ya, ok. Vamos. Ya, ¿alguna otra duda, Fátima? ¿Me escribes ahí en el chat?
Ya, Fátima. Ok. Ese es, María Fernanda, los ejercicios. Nos dice, la figura muestra la representación en el plano cartesiano de dos poleas tangentes, ¿no? Ya. Este punto B quiere decir que es punto de tangencia, unidas por un soporte en sus centros O1 y O2. Si la ecuación de la circunferencia de centro O1 es, o sea, vamos a llamarle así, ¿no? Circunferencia 1 y luego le llamamos circunferencia 2. Nos dan la ecuación de la circunferencia 1. La ecuación de la circunferencia 1 es x al cuadrado más y elevado al cuadrado menos 16x más 64 igual a 0. Luego nos dicen que la distancia entre estos dos centros es igual a 12. Ya, vamos a ver. Entonces, toda esta distancia entre los dos centros, ¿no? Entre el centro O1 y el centro O2. Toda esta longitud resulta igual a 12. Y nos dicen que los puntos A, B, C y D son puntos de tangencia. Entonces, ahí es la distancia entre los puntos de apoyo. O sea, nos preguntan la distancia entre los puntos de apoyo C y D. Ya. Nos están preguntando por toda esta distancia. Por esta distancia, ¿correcto? Por la longitud CD. Pero como el punto C y el punto D son puntos de tangencia, ¿qué sabemos? Que del centro a la recta tangente trazamos, unimos con el punto de tangencia 90 grados. Del centro a la recta tangente, en ese punto de tangencia, 90 grados. Nosotros queremos hallar justamente esta longitud CD que le llamamos X. Y para poder hallar X, ¿qué es lo que se acaba de formar? Miren, el ángulo en C mide 90 grados. El ángulo en D, 90 grados. Estas dos rectas son paralelas, entonces todo este cuadrilátero es un trapecio rectángulo. Pero el trapecio rectángulo es como que está inclinado, ¿no? No es, siempre nosotros lo vemos de manera vertical. Ahora está de manera horizontal. Entonces, en todo trapecio rectángulo, ¿cuál es el trazo más común? A partir de este punto, trazar una paralela al lado CD o trazar una perpendicular hacia esta base mayor, ¿no? Entonces, si trazamos nuestra perpendicular, este ángulo es de 90 grados y que se acaba de formar
un rectángulo. Toda esta parte es un rectángulo y en la parte superior es un triángulo rectángulo donde podemos aplicar Pitágoras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hallar? X, que es igual a la longitud de azul. Esa longitud de azul también resultó siendo igual a X nada más. Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros? Conocer justamente los radios, ¿ya? Entonces diremos lo siguiente. Nos dan la ecuación general de la circunferencia 1. Entonces, para poder hallar la longitud del radio y también hallar las coordenadas del centro, le vamos a dar forma a esta ecuación que está dada en su forma general, llevarla a su forma ordinaria completando cuadrados. Entonces diremos, pero como se trata de una circunferencia, hay propiedad, ¿no? Las coordenadas del centro, ¿quién viene a ser? Menos el coeficiente de x sobre 2, coma, menos el coeficiente de y sobre 2, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar lo siguiente. A ver. Menos 16x, ¿no? Ya, nos va a quedar 8. 8, esta es la gráfica, a ver. Pero va a resultar siendo, el término de y no tiene. A ver, un minuto. María Fernanda, ¿esto es un examen de la pre o de otro lado? Porque las coordenadas del centro es 8,8 y aquí no hay el y. Faltó ahí un término, creo, menos 16. Me parece que falta el menos 16y, ¿ah? A ver. No sé, o sea, ¿quién te pasaron este ejercicio? Porque mira, lo que pasa es que así como está la gráfica, si este punto 1 es centro y A y C son puntos de tangencia, entonces recuerda que del centro de la recta tangente trazamos, unimos con el punto de tangencia y este ángulo va a resultar siendo de 90 grados. Entonces, este segmento de naranja es radio. Radio R, este segmento, esta vertical también es radio R. Entonces, si este punto es el origen de coordenadas, ¿no? Si este punto es el origen de coordenadas, el 0,0, entonces sería, avanzamos, aquí se forma un cuadrado, ¿no? Esto también sería R. Entonces, las coordenadas del centro sería R, R. Entonces, cuando conoces la ecuación, si deseas, completamos aquí cuadrados. Porque cuando se completa cuadrados, a ver, vamos a completar cuadrados. Sería x al cuadrado menos 16x, ¿no? Aquí le sumamos la mitad, que sería más 8 al cuadrado. Para que no se altere, menos 8 al cuadrado. Más y al cuadrado, que está solito, ¿ah? Más y cuadrado. Y aquí nos quedaría más 64, esto es igual a 0. Ya, entonces, completando con respecto a x, ¿no? Entonces nos queda toda esta parte. Toda esta parte sería x menos 8.
elevado al cuadrado, más y cuadrado, más y cuadrado. Y aquí se cancela. 8 al cuadrado, 64. Con este 64 se cancela, ¿no? Y te va a resultar siendo igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que el radio es 0. Está mal. Pienso que está mal. 8, 4. Sí, no da, María. No da, María Fernanda. Porque el radio es 0, no puede ser 0. O sea, le falta el término para y, ¿no? Le falta el término para y. Pienso que le falta ahí menos 16y, ¿no? Menos 16y le faltaría. Entonces el radio sería, si el radio, menos 16y, ¿no? Entonces cuando completamos cuadrado le sumamos y te va a quedar de 8, pues, ¿no? 8. Te va a quedar de 8. 8,8, ¿no? Radio 8. Radio 8, radio 8, como todo es 12, quedaría 4. Este radio es 4. Como todo es, sería 4, 12, ¿ves? Está mal. Sí, o sea, acá le falta. Sí, le falta, como mencionas tú. O sea, aquí le faltaría pero también porque pienso que ahí el radio tendría que ser, claro, que no va a salir en fracción, ¿no? No va a salir porque la idea es que salga 12. Ahí vamos a ver. Ya, vamos a aumentarle, a ver, para que veas. Si le aumentamos el menos 16, ¿no? A ver, vamos a aumentar. Menos 16 menos 16y más 64, ¿no? Más 64 es igual a 0. Entonces acá quedaría menos 16y más 64 es igual a 0. Ya. Entonces acá para y también tendrías que completar, ¿no? Entonces tendría que ser más 8 al cuadrado, ¿no? Lo completando. Sería más 8 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Y luego le sumamos el 64. 64 igual a 0. Entonces se cancela, ¿no? Se va a cancelar con esto. Y luego aquí te va a quedarte toda esta parte más y menos 8. Y menos 8 elevado al cuadrado es igual a menos 8 al cuadrado es 8 al cuadrado. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Las coordenadas del centro sería pues 8,8 y el radio resulta igual a 8 también, ¿no? Entonces ahora sí juega, ¿no? Entonces este centro sería pues el 8,8, el O1, ¿no? 8,8. Entonces este radio O1B va a resultar siendo 8. Entonces esto es 8, pero como todo es 12, tendría que ser 4. Entonces este radio también es 4. Pasa al otro lado, como se forma un rectángulo, también es 4. Pero como el radio te resultó siendo 8, como el radio es 8, entonces aquí este pedacito arriba sería 4. Entonces tienes el triángulo rectángulo, hipotenusa 12, ¿no? Entonces tendría que ser así. O sea, llegas a este triangulito. Llegas a este triangulito de verde. A todo ese triangulito de verde, llegas donde la hipotenusa es 12. O sea, tienes así. Triángulo, rectángulo.
triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es 12. Acabamos de encontrar que esta longitud es 4 y queremos hallar justamente X. Entonces, sería aplicando Pitágoras. Aplicando Pitágoras sería 12 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más X elevado al cuadrado. Y de ahí resuelves y encuentras el valor de X nada más. Agregando, ¿no? A ver cuántos, a ver, opera, por favor. A ver, opera. ¿Sale o no sale? A ver, opera. A ver, ¿salió? Ya, ok, María Fernanda. Pero ahí está el error, ¿no? Ya, ok. Vamos.
A ver. El otro que me menciona, ¿no? Esta es, ¿no? Dice, cuando una paloma se ubica en el punto P de un cable sostenido por dos postes, el cable adopta la forma de un arco parabólico con vértice en el punto P. El vértice de ese cable, de esa parábola, es el punto P. Si la longitud AQ es igual a 9, vamos a colocar los datos. AQ, esta longitud AQ resultó siendo igual a 9. La longitud PH, esta otra longitud PH. PH resulta igual a 8. Y AH es igual a 6. AH vale 6. Y BH es igual a 12. Entonces nos preguntan, ¿hay en la altura del poste BT? O sea, nos están preguntando por esta alturita. Por toda esa altura BT que le llamamos X nada más. ¿Ya? Ok. Entonces, el primer paso es la ubicación del plano cartesiano, ¿no? Eso es lo que estábamos explicando al inicio. Igual que en elipse, es igual en parábola, en circunferencia. Entonces, el primer paso es la ubicación del plano cartesiano. Como se trata, digamos, de dos postes que están sostenidos por este cable, ¿no? Entonces, esos dos postes tienen una base, el punto A y el punto B. ¿Quién es la base? El segmento AB. Y como nos dicen que el punto P es el vértice de la parábola, nosotros vamos a ubicar nuestro plano cartesiano en este punto H. ¿Por qué no lo ubicamos en el punto P? Porque hay una base que es ese segmento AB. Entonces, en esa base está el punto H, que está asociado al vértice de la parábola. Por ese motivo, justamente nosotros trazamos nuestro plano cartesiano en ese punto H. Trazamos el eje Y trazamos nuestro eje X. Entonces, el punto H es el origen de coordenadas que va a resultar siendo el 0,0. Entonces, ya podemos hallar las coordenadas del punto P. Entonces, este punto P, que viene a ser el vértice de la parábola, ¿qué coordenadas tiene? Si este punto es el 0,0, subimos 8 unidades. Entonces, abscisa 0 y subimos 8 unidades, que será 0,8. Entonces, conociendo las coordenadas del vértice de la parábola, ya podemos hallar la ecuación de la parábola. Entonces, la ecuación de la parábola, como la parábola se abre hacia arriba, es claro observar que se abre hacia arriba, empezamos con X. Será X menos la abscisa, que es 0, elevado al cuadrado, es igual positivo, porque se abre hacia arriba, 4 veces el parámetro P por Y menos la ordenada, que viene a ser 8. Entonces aquí, operando, nos va a quedar X al cuadrado, resulta igual a 4P por el valor de Y menos 8. Entonces, en esta ecuación, ¿qué falta hallar? Nuestro parámetro P. Entonces, para poder hallar ese parámetro P. Entonces, que buscamos un punto en la gráfica que se conozca su abscisa y su ordenada. Y nosotros podemos conocer las coordenadas de este punto Q. Este punto Q, si este punto H es el 0,0, hacia izquierda, menos 6. Subimos 9 unidades. Entonces, como segundo paso, se observa que el punto Q de coordenadas menos 6,9 pertenece a la parábola. Si pertenece a la parábola, debe satisfacer la ecuación de la parábola. Entonces, en vez de X, colocamos menos 6. Menos 6 elevado al cuadrado es igual a 4P por Y. Y resulta 9 menos 8.
Los 9 menos 8 va a resultar 1, entonces 4p es igual a 36. Entonces de aquí 4p resulta igual a 36. Por lo tanto, la ecuación de la parábola va a ser de la forma x al cuadrado es igual a 4p, que es 36, por y menos 8. Entonces ya se conoce la ecuación de esa parábola, ¿no? Ya se conoce la ecuación de la parábola, por lo tanto, todo punto que pertenece a la parábola debe satisfacer esa ecuación. Como tercer paso es la ubicación de nuestra incógnita en un punto de la gráfica. Entonces podemos conocer las coordenadas del punto T. Avanzamos a derecha 12 unidades y subimos X. Entonces, como tercer paso, el punto T de coordenadas 12, X, ¿a dónde pertenece? Pertenece a la parábola. Entonces debe satisfacer la ecuación de la parábola. En vez de x colocamos 12 al cuadrado es igual a 36. En vez de y se coloca, para no confundir, en vez de x colocamos h, ¿no? ¿Correcto? Ya está. Entonces tenemos, en vez de h, aquí también es h, y aquí va a resultar siendo h, y aquí será h menos 8. ¿Ya? Entonces, operando, ¿no? ¿Cuánto nos quedaría? 144 sobre 36 más 8. Sería por 4, ¿no? 12. A ver, verificas, por favor. ¿Sale 12? A ver, María Fernanda. Claro, porque sería por 4, sería 24, 144. 144 sería, ¿cuánto te dije? 4, ¿no? 4 más 8, 12. 12 centímetros. La respuesta sería 12 centímetros. Ya. Ok, María Fernanda. Flavia también creo que me mandó al correo, pero no está, ¿no? A ver. No está Flavia, ¿no? Ok, ya. Para terminar, hacemos la 4, ¿ya? Porque me había mencionado Fátima. A ver. En la 4, en la figura la ecuación de la elipse, ¿no? Te dan la ecuación de la elipse.
está dada en su forma, digamos, general, ¿no? Entonces, ¿qué nos conviene? Llevarla a su forma ordinaria. Entonces, siempre la forma ordinaria es cuando el término que está hacia la derecha sea 1. Entonces, ¿cómo buscamos el 1? Cuando dividimos a todo entre 16. Entonces, vamos a dividir entre 16 y entre 16. Y encontramos el 1. Entonces la ecuación de la elipse es x al cuadrado sobre 16 más ¿qué? Más y al cuadrado sobre 4. Eso es igual a 1, ¿correcto? El mayor de los denominadores, recuerda que siempre va a ser el a cuadrado. Entonces, este mayor nos representa el a cuadrado y el menor nos va a representar el b elevado al cuadrado. Entonces, a partir justamente de esta ecuación, encontramos que a cuadrado resulta igual a 16. Entonces, el valor de a resulta igual a 4. El b cuadrado resulta igual a 4. Entonces, el valor de b resulta igual a 2. Ya conocemos que a vale 4, b vale 2. Conociendo a que vale 4 y b vale 2, podemos conocer el valor de c. Entonces, conociendo el valor de c. Pitágoras, siempre hay que pensar, siempre piense. El A, hipotenusa 4, cateto 2, el otro cateto es C, que va a resultar siendo hipotenusa 4, cateto 2, triángulo notable de 30 y 60. El otro cateto es 2 raíz de 3, que viene a ser la constante C. Entonces, ¿qué nos dicen por dato? Que F es foco, este punto es foco. Si ese punto es foco, la distancia del centro hacia el foco es la constante C. El centro es el origen de coordenadas que viene a ser el 0,0. Por lo tanto, esta longitud viene a ser C, que va a ser igual a 2 raíz de 3. Luego nos dicen que la longitud OM es igual a 2 veces BM. Entonces, quiere decir que si BM, nosotros colocamos acá, que si BM vale K. Si BM vale K, entonces OM resulta el doble. El doble va a ser 2K. Pero toda la longitud OB, ¿a qué es igual? Entonces, es claro observar que la longitud OB viene a ser la constante B y esa constante B resultó igual a 2. Pero del gráfico OB es K más 2K viene a ser 3K. 3K es igual a 2, entonces el valor de K es igual a 2 tercios. Pero 2K sería justamente, si K vale 2 tercios, 2K sería 4 tercios. Entonces, esta longitud resulta siendo 4 tercios. ¿Y qué nos preguntan? Por la pendiente de la recta L. La pendiente de la recta L viene a ser la tangente del ángulo de inclinación. Entonces, este angulito, la recta L, esta recta L, está inclinada alfa. Entonces, la pendiente. Por lo tanto, la pendiente de la recta L es igual a la tangente del ángulo alfa. Y en este triángulo, en el triángulo de amarillo, en este triangulito rectángulo, nosotros podemos aplicar triángulo rectángulo, ¿no? Triángulo rectángulo, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es 4 tercios, cateto adyacente es 2 raíz de 3. Entonces, esto va a resultar igual. Nos quedaría, ¿cuánto nos quedaría? A ver, nos va a quedar 4 y abajo nos queda 6. 6 raíz de 3. Mitad, mitad, 2 tercios. 2, pero racionalizando, ¿no? Porque nos va a quedar 2 sobre 3 raíz de 3. Entonces, racionalizando, nos queda raíz de 3 sobre raíz de 3. Entonces, nos queda, aquí nos va a quedar la pendiente de la recta L,
Nos queda raíz de 3 por raíz de 3 sería 3 por 3, 9. 2 novenos. 2 novenos, raíz de 3. Sería la respuesta. Dos novenos, raíz de 3. Sería la alternativa B. Entonces, ¿sería la asesoría por el día de hoy? Ok, entonces nos quedamos aquí, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Cuídense. Gracias, Fátima, por tu participación. Igual, María Fernanda. Que les vaya muy bien. Hasta luego, mis cuídense, gracias. Gracias, Fátima, a ti. Gracias. Chau, chau. Chao, María Fernanda.